Qué bueno estar en la casa del Señor este día precioso que nos permite, juntos y en armonía, como dice la palabra de Dios, para recibir de Él lo que Él tiene para nosotros. Estamos iniciando esta semana, esta serie, las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz. Hoy, la palabra. También le invitamos a que durante el transcurso de la semana usted pueda conectarse. Se va a estar enviando el link, ¿verdad? Ya fue anunciado. Allá donde usted se encuentre, ¿verdad? Puede ser en la playa, puede ser en su casa. No se pierda este momento precioso, ¿verdad? Es un momento espiritual donde usted va a recibir la enseñanza de Dios, la enseñanza de la palabra, y va a ser de mucha edificación. Es una semana especial en el aspecto espiritual. Recordamos la muerte, resurrección y vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo en su primer advenimiento a esta tierra. Como mencioné, hoy iniciamos esta palabra, que es la primera, pero antes, incline su rostro, vamos a orar. Dios amado, te damos gracias en esta mañana y nos presentamos delante de ti, Señor, para ser instrumentos de tu gloria. Señor, permite que tu palabra pueda edificarnos y que nuestra fe crezca en ti. Gracias te damos por tu Hijo amado Jesucristo y en esos méritos oramos. Amén y amén. Acompáñenme entonces, amado hermano, para iniciar. Trajo su Biblia, ¿verdad? ¿Anda su Biblia ahí? Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 23. El versículo 34. Vamos a iniciar del 32. Nos dice la palabra del Señor. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Recordemos que Juan el Bautista había anunciado la venida del Hijo de Dios. Y los profetas en el Antiguo Testamento también, que Cristo vendría a morir por los pecadores. El Cordero Inmolado vendría y se presentaría a este mundo. Cuando Juan el Bautista lo mira, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La espera había terminado. Israel estaba esperando un Salvador. Jesucristo estaba en esta tierra, en su primer advenimiento. Dios mismo se encarnó en la persona de su Hijo Jesucristo para venir a morir en la cruz. ¿A qué precio, amados hermanos? Al más alto precio, su sangre, para rescatar la humanidad. Imagínense que ningún ser en esa época podía haber hecho eso. Ni antes ni después, porque no eran escogidos de Dios. Jesucristo, siendo el Hijo unigénito del Padre, vino a este mundo. Por eso pensar muchas veces que la muerte de nuestro Señor Jesucristo solo fue algo histórico nada más, nos hace a nosotros reflexionar este día, que solo así podemos alcanzar la salvación. Es la única forma, el poder y el perdón de Dios que tuvo para cada uno de nosotros. Como era nuestra vida antes, nuestro pecado como trapos de inmundicia, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos mostró un camino, nos mostró al Señor Jesucristo. Pues Él vino con un objetivo y una meta a esta tierra. Ahí siempre, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, el Señor menciona estas palabras, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, pero el Señor vino a esta tierra, se sacrificó su vida por completo. Fue suficiente, amados hermanos. Ya no tenemos que añadir nada más a la cruz del Calvario. Esos efectos de ese sacrificio en Cristo son ahora permanentes para cada uno de nosotros. Ya no es necesario más ofrendas, más sacrificios. Todo lo que el hombre pueda ofrecer hoy en día es inútil. No sirve para nada.
Ya Cristo pagó por completo el precio ante nosotros. Al ser arrestado, el Señor Jesucristo anunció a sus discípulos también el círculo más íntimo al que tenían allí. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo del 1 al 2. Esto ocurrió 2 días antes de que se celebrara la Pascua, que debería ser entregado y crucificado el Señor Jesucristo. Mire lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del 1 al 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Los discípulos, amados hermanos, en ese momento podían entender lo primero que el Señor les había dicho, porque eran judíos y sabían que la celebración de la Pascua ya venía, porque era parte de la cultura de ellos. Pero lo que les asombró a ellos fue lo segundo, que les dijo: el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Con qué causa? Me imagino que algunos se preguntaron, ¿por qué nos dice esto? Pero Jesucristo tenía clara su misión en esta tierra. Sabía que no había otra opción para poder redimirnos a nosotros de nuestros pecados, para poder traer salvación a nuestra vida. Por eso su muerte, resurrección, nos da a nosotros sentido poder estar aquí. En el crono de Dios, en el tiempo de Dios oportuno, marcó la historia este momento, este acontecimiento, desde su nacimiento hasta su muerte y a su resurrección. Así ha marcado la iglesia, así ha marcado nuestros corazones y nuestra vida. Dios creó un plan perfecto para el hombre, un plan del cual el hombre no quiere muchas veces saber nada, pero ese es el plan de Dios. Desde el Antiguo Testamento lo vemos, las promesas del Redentor y el cumplimiento en el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Horas antes de ser traicionado el Señor, entregado a los judíos, Jesús anunció a sus discípulos lo siguiente. Mateo 16, 21. Siempre en el Evangelio de Mateo 16, 21. Miren lo que les dice a ellos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Cada profecía, amados hermanos, acerca del Mesías se estaba cumpliendo con exactitud. No tengamos duda alguna. Miren, muchos de los que estaban presentes allí conocían la ley, sabían de la ley, pero no querían creer en su corazón. Estaban ciegos espiritualmente. Había un velo en ellos. El mismo pecado los tenía ciegos. Aún teniendo la historia, no quieren creer. Hoy en día eso mismo. Viendo la historia, viendo todos los acontecimientos que han pasado. Cristo Jesús sufrió en carne propia en la cruz. Él nunca pecó, ni en hecho ni en palabra. Cada dolor, cada angustia fue por usted y por mí. ¿Quiénes debíamos de pagar ahí en la cruz? Nosotros. Nosotros, no Él. Él era un Dios santo, puro, sufriendo por cada uno de nosotros. Él entregó su vida. La entregó voluntariamente. No estaba obligado a hacerlo, pero todo era parte de ese plan divino de Dios. Es que sufrió el dolor más grande, amados hermanos. Muchas veces nosotros tenemos dolores en nuestro cuerpo, pero el dolor de nuestro Jesucristo fue más grande, que no hay palabras para poder decirlo. Jesús oró en el Getsemaní, el lugar donde Él frecuentemente iba con sus discípulos.
Esa noche fue crucial para la vida de Cristo. El maestro necesitaba ser fortalecido por su Padre. Miren lo que nos dice el Evangelio de Mateo 26. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. No solo una vez lo hizo. Si usted sigue leyendo el texto, 3 veces pidió lo mismo. 3 veces oró a su Padre. Que no sea mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Todo estaba listo, amados hermanos, en el plan de Dios. Todo. El Señor mismo había preparado cada paso de su Hijo en esta tierra, bajo su voluntad y obediencia. Fue entregado a los sacerdotes, a los ancianos, lo acusaron, se burlaron de él, decían: crucifíquenle. Fue llevado por las plazas, exhibiéndolo, porque así hacían, por las calles. Vemos entonces que el sufrimiento de Cristo no solo fue ir a la cruz, desde antes. Es que la crucifixión era un método en la antigua Roma que utilizaban para llevar la pena de muerte para aquellos que eran delincuentes, ladrones, que eran culpables. Estaban llevando a alguien injusto a la cruz. Ese sacrificio fue la máxima expresión de amor de Dios Padre para nosotros. Su Hijo. Por eso el quebrantamiento de Cristo en la cruz, amados hermanos, no fue un suceso aislado de parte de Dios. Fue la voluntad de Dios, porque tenía un propósito: rescatarnos y salvarnos. Para que se cumpliesen las Escrituras. Si pudiéramos comprender un poco el sufrimiento del Señor, creo que entenderíamos nosotros en realidad lo que hizo. Isaías nos narra a nosotros ese sufrimiento en la cruz. Nos detalla el sufrimiento cumplido en el Señor Jesucristo. Porque la ira de Dios se había manifestado en su Hijo amado. Debía de completarse la misión que desde la eternidad estaba en la mente de Dios para poder rescatarnos a nosotros. Usted y yo, perdidos en delitos y pecados. Amados hermanos, ya no había retroceso. La hora había llegado. Todo estaba listo. Lo que muchos no se esperaron es que después de esto, el impacto y la magnitud que iba a tener. Por eso el Señor soportó en la cruz miles de cosas. No se dio por vencido. Él pudo bajarse de la cruz y pedirle a su Padre que mandara millones de ángeles a auxiliarlo. Pudo hacerlo. Él tenía toda autoridad. Pero no lo hizo por usted y por mí. En cumplimiento a su palabra. Qué hermoso es saber que el Señor
No tomó otro camino, sino el camino que debía de tomar en obediencia al Padre. Finalmente el plan divino estaba ahí, cumpliéndose en el Señor Jesucristo. Para muchos ese era el fin ya, de un profeta nada más. Pero no, era el inicio de muchas cosas. La expiación de Cristo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Se entregó, sufrió. Amados hermanos, no fue un sufrimiento como cuando uno le duele algo. En carne propia, los latigazos en su espalda. Y aún así fue a la cruz. Por eso en esta primera palabra que menciona aquí, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Nos lleva a reflexionar que tenemos el deber como creyentes de perdonar las ofensas a los demás también. No podemos pasar por alto esto. Porque no fue del diente al labio que el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sino fue un perdón puro, santo, sincero, profundo que venía de sus entrañas, amados hermanos. Su primera palabra no fue de queja, de dolor, de odio. Fue de amor. A pesar de ese dolor y sufrimiento en la carne, que el Hijo de Dios estaba experimentando esas horas de angustia y de dolor, colgado en la cruz. No solo era para aquellos que estaban allí, sino para muchos que hemos creído en Él. Estaba sufriendo las injurias de todos los que estaban ahí, las burlas, aún de los soldados romanos que estaban allí, sus vestiduras. Los gobernantes se burlaban, pero todo esto no le importó. Siendo santos, el Santo de Israel se hizo maldición por nosotros. Gálatas 3:13, mire lo que nos dice en la palabra del Señor. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Fue nuestro pecado, amados hermanos, el que lo puso en la cruz. Toda la humanidad es culpable porque no hay justo ni aún uno, lo dice la palabra. Por eso la palabra que él pronunció del completo perdón, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no solo iba dirigida a sus discípulos que lo abandonaron, no solo era para que los que lo golpearon fuertemente, los que lo azotaron o lo crucificaron, no solo era para sus amigos, no solo era para los enemigos que estaban ahí, para los que habían escuchado las enseñanzas de él. Porque muchos de los que estaban ahí habían escuchado las enseñanzas de él. No fue solo para esa época en que estuvo Jesús en esta tierra, sino que trascendió, ha trascendido, amados hermanos, las fronteras del mundo, los tiempos. No tiene límite esta palabra pronunciada por el Señor Jesucristo. Y cada una de las 7 palabras tiene un significado espiritual para nuestra vida como iglesia. No solo nos ayuda a recordar el sacrificio que Él hizo ahí, sino que nosotros también tenemos que aprender a perdonar. ¿Cuántas veces estamos llenos de rencor, de odio,
Y no queremos perdonar la ofensa. En este día el Señor nos manda a perdonar. Es un mandamiento del Señor. Efesios 5:8 nos dice la palabra. Porque en otros tiempos éramos tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Cómo debe de andar usted y yo? Como hijos de luz, perdonando la ofensa. Antes nuestras vidas eran miserables cuando no conocíamos al Señor. Estábamos muertos espiritualmente, pero la luz de Cristo vino a cambiar todas esas cosas. La cruz marcó un antes y un después en la vida del hombre. Lo que el Señor hizo en la cruz es irrepetible, amados hermanos. Es único. Dios se encarnó en este mundo. No se salvó a sí mismo. Aunque muchos le decían, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Fue sometido a las acusaciones más fuertes en esta vida. Mire, muchas de las personas que eran sometidas a esto no sobrevivían a estos castigos físicos fuertes en el Imperio Romano, debido al severo trauma que causaba eso. Imagínense, amados hermanos, los golpes que le daban al Señor Jesucristo en su cabeza, los latigazos. Pero a pesar de todo esto, Él pronunció, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Qué hermosa oración desde la cruz, dirigida al Padre, que nos perdonara. Aunque usted y yo no estuvimos presentes ahí, pero esas palabras son para nosotros también hoy en día. Cuando nosotros cometemos faltas delante de Dios, recordemos esta palabra, que el Señor nos perdona. Y vayamos a Él pidiendo perdón. Es parte del deber que tenemos. Qué precioso ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo. Su amor eterno a los seres humanos. Demostró con humildad y obediencia ante el Padre el gran amor en la cruz. Aquel hijo del cual el Padre había dicho en el río Jordán, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Estaba en la cruz sufriendo el castigo y la justicia de Dios por todos los pecados del mundo. Amado hermano, es que la justicia del hombre es insuficiente e inaceptable delante de Dios. La única justicia aceptable delante de Dios es la que se obtiene por la fe en la persona de su Hijo amado Jesucristo. Sobre esa justicia es que nosotros recibimos perdón. Dios nos capacita porque por nuestra propia carne no podemos perdonar, es difícil. Querer usted perdonar no lo va a hacer. Solo el perdón de Dios en su vida lo capacita a poder perdonar a los demás. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Nos dice la palabra de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, vino al mundo a morir por nosotros y regresará en victoria a aquellos que le vieron sufrir
mirarán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es nuestra esperanza, amados hermanos, como iglesia. Reconocer lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él ha manifestado su amor eterno en cada uno de nosotros. Así vemos la gloria de Dios, el perdón de Él. Esa justicia de Dios debía ser saciada. Alguien debería de pagar el precio por nuestros pecados. Jesucristo lo pagó completamente. No hay más que hacer. Esto nos muestra a nosotros que estamos unidos ahora a Dios por medio de la persona de su Hijo amado Jesucristo, el cual nos ha demostrado su amor y su justicia. En un solo lugar lo demostró, la cruz. Quitó nuestras culpas, aquellas que estaban delante de nosotros. Venció a nuestros enemigos. Dios juzgó a Cristo para no juzgarnos a nosotros. Colocó todos nuestros pecados y transgresiones e iniquidades sobre Él en la cruz. ¿Cuánto más nosotros no podemos perdonar la ofensa? Cuando recordamos esto, lo que el Señor ha hecho por mí. Tan insignificante es lo que yo he hecho por el Señor. Nada, porque ella lo hizo todo por mí. Pero me ha demostrado que con el poder de Él puedo perdonar a los demás. No se compara a ese gran perdón de Dios. Por eso la palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos lleva a reconciliarnos con Dios Padre, con el Dios verdadero. Y la única reconciliación que podemos tener es por medio de su Hijo Jesucristo, en quien tiene toda su complacencia. Mire, esta palabra, amados hermanos, que encontramos en la Biblia, no fue pronunciada por un ángel, por un arcángel. Dios nos mandó un mensajero. El Hijo de Dios, el unigénito, a Él lo envió. El Logo encarnado. Por eso ya no hay barreras, caminos que seguir o buscar que nos impidan llegar a Dios. Este perdón fue completo y total. Pero nosotros muchas veces perdonamos a medias y no olvidamos. Te perdono, pero yo te doy pendiente todavía. Y estamos con aquello en nuestro corazón y en nuestra vida. Hermano, ¿de qué nos beneficia esto? No nos ayuda a crecer. Nos estanca nuestras vidas. Estanca lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso no tenemos que menospreciar ninguna de las palabras que el Señor Jesucristo pronunció en la cruz del Calvario. Él venció totalmente. Colosenses 2, del 14 al 15. El Señor tenía toda autoridad para poder perdonar. Y esa misma autoridad nos ha dado a nosotros en Él para que podamos perdonar. Colosenses 2, 14 al 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados hermanos, el Calvario fue el escenario donde fueron vencidos todos nuestros enemigos.
¿Qué excusa podemos tener de no perdonar a los demás? Si tenemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que sujetar esta carne en la que vivimos, llevándola a la obediencia de Dios. No hay vida cristiana sin amor y sin perdón. Las dos cosas tienen que ir juntas. El amor y el perdón. ¿Se imagina si Dios solo nos hubiera amado nada más y no nos hubiera perdonado? Nos amó y nos perdonó. Esta palabra del Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, todavía hoy en día sigue vigente. Aunque para muchos puede ser una frase bonita, un pensamiento, amada iglesia, es la expresión más grande del Señor Jesucristo. Él perdonó todas nuestras iniquidades. Él padeció por cada uno de nosotros. Las 7 palabras pronunciadas en la cruz nos manifiestan la consumación de la obra eterna de Dios, la obra de salvación. La justicia de Dios en su Hijo amado cumpliéndose. Es que ningún hombre tenía la capacidad de poder hacer lo que Cristo hizo. De poder cumplir los estándares de la ley de Dios que había establecido. Jesucristo sí lo hizo. El Dios santo, eterno. Por eso, esta semana tenemos que reflexionar en cada una de las palabras. No deje de conectarse, amado hermano. El texto de Lucas, que estamos usando como referencia, vaya conmigo de nuevo. Lucas 23, del 39 al 43. Acompáñenme a esa cita. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En ese momento, el Señor pudo tomar la decisión de decir, tiene razón. Tiene razón, me voy a salvar a mí mismo y voy a salvar a estos que están aquí sufriendo. ¿Pudo hacerlo? Claro que sí. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que ahora estarás conmigo en el paraíso. Los ladrones en la cruz, amados hermanos, tenían que pagar las consecuencias de la maldad que habían hecho. Uno de ellos no quería aceptar ese castigo. Estaba ciego. El otro sí reconoció su maldad. Y se dirige a Jesús diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ve aquí la autoridad que aún en la cruz el Señor tenía. Lo que le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muestra una actitud de arrepentimiento este ladrón ante Jesús y el Señor lo perdona. Esa es la misma actitud que tenemos que tener nosotros al perdonar. Una actitud de arrepentimiento.
Si el hermano me ofendió y si viene a mí pidiéndome perdón, tengo que tener una buena actitud ante él. No una actitud de soberbia. Aunque usted tenga la razón, no importa. Es la actitud, amados hermanos, con la que usted perdona. Porque del diente al labio usted le puede decir, te perdono. Para salir del paso. Es nuestra actitud. Claro, con nuestra naturaleza muerta, esta naturaleza que tenemos, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Solo en las fuerzas del Señor. Mire, aunque creamos que tenemos la razón muchas veces y que no estamos equivocados, tengamos esa actitud que tuvo el ladrón en la cruz. Y que el Señor lo perdonó. La cruz no fue el fin de Cristo. Solo fue el camino a la corona. Mire, Dios Padre trató con su Hijo amado Jesucristo como si fuera un pecador por causa nuestra. Se hizo pecado por nosotros. Usted y yo debemos estar ahí. Mire lo que nos dice la palabra acerca del perdón de Dios. Mateo 18:21. Si todavía hasta este momento tenemos dudas de estas cosas en nuestro corazón y seguimos guardando ese rencor hacia los demás, mire lo que nos dice la palabra. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Hasta 7, le dice Pedro. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. A veces solo perdonando la ofensa a los demás podemos ser libres de muchas cosas en esta vida. Nos podemos evitar muchos problemas, amados hermanos. Día tras día, nosotros tenemos que recordar estas palabras del Señor en la cruz. Ahora que conocemos la verdad, solo esa verdad nos puede hacer verdaderamente libres a nosotros. No hay otra forma. Mire, es que es fácil perdonar a aquellos que nos aman, ¿verdad? Es fácil. Llamo a mi esposa, amo a mis hijos y me cometen una ofensa contra mí. Yo los perdono. Para mí es fácil perdonarlos. Pues yo los amo. Pero aquellos que no amamos, solo el poder de la cruz nos puede ayudar, amados hermanos. Solo el poder de la cruz. Aún a nuestros propios enemigos. No podemos lograrlo sino con el Señor de nuestro lado. Todos los que tenemos el amor de Dios, estamos obligados a perdonar. Porque mora el amor de Dios en nosotros. La palabra perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos trae esa reconciliación con Dios. Y a todos los perdidos en sus delitos y pecados. A todos aquellos que están perdidos hoy. Esa palabra es para ellos también. Dios no hace acepción de personas. Dios no dijo, bueno, aquel que me cae bien, por él voy a morir. Aquel otro también. No, pero ese no. Ese soldado me pegó en la cabeza. Ese otro me pegó con un latigazo.
El otro me puso la corona. No empezó a señalar a quienes sí y a quienes no. Él murió por todos. Aún por aquellos que estaban allí, sus enemigos, por ellos murió. Si el Señor no hubiera pronunciado esa palabra, ¿qué fuera de nosotros, amados hermanos? Esas 7 palabras que pronunció nos dan una gran enseñanza como iglesia, como el pueblo de Dios. Los creyentes somos justificados por la fe puesta en el Hijo de Dios. No es una justificación propia nuestra, humana, porque no nos costó nada. A quien le cortó fue al Hijo de Dios, su sangre preciosa. Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 19. Aquí vemos el propósito eterno de Dios que envió a su Hijo a este mundo. Es un texto que todos lo conocemos, pero debe estar presente en nuestras mentes y corazones. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, el Padre, recuerde, envió a su Hijo, salió del seno del Padre al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Entiende usted? Dios envió a su Hijo con ese propósito para que fuéramos salvos. La cruz fue un púlpito donde Cristo predicó su amor por el mundo. Dios lo demostró entregando a su Hijo, haciendo expiación completa por nosotros. Es que nuestro destino ya estaba marcado, amados hermanos. Desde el momento que nacimos en este mundo estábamos marcados ya a una condenación eterna. Pero esa palabra, perdónanos porque no saben lo que hacen, el Señor, pronunciada por el más santo, el más justo, el Dios eterno, mostró su gran amor y perdón por nosotros. Nos libró de esa muerte eterna. Jesús tenía toda esa autoridad para poder perdonar. ¿Cuánto más ahora que vivimos en Él? Que le pertenecemos a Él, que somos hijos de luz. Podemos hacerlo también nosotros. El perdón de Dios fue demostrado públicamente ante todos aquellos que lo estaban viendo. Por eso nosotros debemos de demostrar nuestro perdón también con sinceridad ante los demás. ¿Recuerda usted el caso del paralítico? Aquellos que lo llevaron, lo subieron, abrieron el techo, lo llevaron hacia abajo. Había algunos ahí que dudaban de lo que pasaba. El Señor perdonó sus pecados. No le importó quién era, cómo andaba, si vestía bonito, si era de alguna posición económica, si le beneficiaba o no. No importó nada, amados hermanos. Su sacrificio fue santo, puro para nosotros. Fuimos justificados por ese perdón. Por eso ahora disfrutamos y tenemos paz para con Dios, por medio de su Hijo amado Jesucristo. ¿Cuántos disfrutan ese perdón? Recordemos entonces que también tenemos de perdonar a los demás. Que Dios nos ha capacitado con ese perdón.
Pónganse en pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, primeramente por tu Hijo amado Jesucristo, que nos ha perdonado cada ofensa, cada maldad que hemos cometido, Señor. Te pedimos también que nos capacites nuevamente para poder pedir perdón a los demás. Ayúdanos, Señor, a que esta reflexión de hoy en día y que toda la semana, Señor, tendremos, seas tú obrando en cada uno de nosotros. Que nuestra fe pueda crecer, Señor, en ti. Quita todo obstáculo, Señor, de nuestra vida. También te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que van a viajar, Padre, que los guardes y los cuides en todo momento. Que tu gracia y tu amor les acompañe, Señor. Que en todo momento donde ellos estén sean luz en medio de las tinieblas, Señor. Puedan llevar el evangelio tuyo también. Gracias te damos, Señor, por esta congregación, por cada familia, Señor, y por todo lo que tú has hecho y sigas haciendo en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén.